estas dos fuentes filosóficas, o estas dos maneras de pensar, la manera de pensar relativista versus la manera de pensar, digamos, bíblica, lo que vemos en la Biblia y cómo esto se contrasta con el, el tema del relativismo. Lo que quiero hacer primero que todo, antes de empezar, quiero leer Hebreos 1 del 1 al 2 y empezamos, oramos y luego empezamos. Entonces dice Hebreos 1 del 1 al 2, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Y dice en el versículo 3, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de su substancia, de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Un pasaje creo que muy importante. Vamos a hablar sobre ese pasaje más adelante, pero vamos a orar primero. Padre, te pedimos que este tiempo sea para ti, para que a través de las cosas que vamos a aprender, que vamos a hablar, tú seas glorificado, Señor Dios, en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestro diario vivir, Padre, en nuestras acciones. Y pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, vamos a hablar primero del relativismo. Voy a invertir el orden del título, era la hermenéutica bíblica frente al relativismo, pero quiero empezar con el relativismo. Quiero ver el relativismo frente a la hermenéutica bíblica. Y lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una discusión, un debate, es definir los términos. ¿Qué es el relativismo? Y de forma general, el relativismo es una filosofía y no tenemos que enredarnos mucho con esa palabra filosofía porque lo que vemos actualmente también es algo que podemos decir que el relativismo es un punto de vista, incluso una opinión, una manera de existir en el universo que dice en términos básicos, de manera más básica como punto de partida, que no hay verdad absoluta. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos en el relativismo, la definición más básica, la propuesta más básica, la tesis del relativismo es que no existe la verdad absoluta. Eso no existe. La verdad depende de la perspectiva de la persona. Entonces, la palabra perspectiva es una palabra muy importante cuando pensamos en el relativismo. No existe verdad absoluta, pero la verdad, cuando hablamos de verdad, sea lo que sea que es la verdad, esta está sujeta, depende de la perspectiva del observador, de la persona, de mi perspectiva, de tu perspectiva, etcétera. Entonces, esta definición básica realmente está guiada por dos presuposiciones. Hay dos ideas que subyacen, que apoyan esta noción de que la verdad no es absoluta, de que no hay verdad absoluta. Entonces, hay dos ideas básicas. Y la primera idea básica es que uno, el ser humano, el observador, realmente está sujeto a su entorno, está sujeto a las, digamos, a las variantes que vemos en la sociedad. Yo vivo en Louisville, Kentucky. Muchos de ustedes, si no todos, viven en el Perú. La cultura en donde yo vivo es diferente, hablamos un idioma diferente y la cultura de Perú frente a lo que vemos en Estados Unidos es diferente. Yo me crié en Panamá. En Panamá tenemos una cultura diferente a la cultura de Perú.
Entonces, la primera presuposición, la primera idea básica que apoya la filosofía del relativismo es de que la persona está moldeada, está configurada, está condicionada por su entorno social, su entorno cultural. Ustedes hablan español, yo crecí hablando español, para acá donde vivo también hablamos inglés, entonces yo tengo que hablar inglés. Entonces y ya podemos entender cómo es que el relativismo para las personas del mundo, para los que no son creyentes, tiene sentido, ¿verdad? Porque vemos ejemplos específicos, ejemplos reales de esta idea de que hay cosas que son diferentes dependiendo del entorno en el cual se encuentre la persona. En Italia se habla italiano, en Francia se habla francés, en Estados Unidos se habla el inglés, etcétera. La segunda idea básica, la primera idea básica, observamos el rol de la sociedad, de nuestro entorno. La segunda idea básica es que el ser humano debe seguir sus propios deseos. El ser humano debe seguir sus propios deseos y debe seguir estos deseos sin coerción, sin que sea obligado a hacer otra cosa de lo que él o ella quiere. Entonces, estos dos puntos de partida eh, coinciden en esta idea de relativismo y por el hecho de que yo debo seguir mis propios deseos y esos deseos quizás nuevamente en un mundo donde no estamos hablando de la Biblia todavía, pero en un mundo en donde eh, no conozco a Dios, no tengo la Biblia, no conozco el Evangelio, en un mundo donde no tengo un compás moral, donde no existe un único norte, en donde no hay verdad absoluta, entonces yo me vuelvo mi propio compás moral. Y por ende, yo tengo que seguir los designios de mi corazón. Tengo que seguir mis propios deseos, sabiendo que como yo soy un ser interdependiente, yo dependo de la sociedad y estoy tratando de contribuir en la sociedad, también estoy limitado por ese entorno en el cual estoy. Entonces, para repasar, ¿qué es el relativismo? Es simplemente la idea de que no existe una verdad absoluta. ¿Y por qué digo que no hay verdad absoluta? Bueno, porque estoy defendiendo esta noción de que debo seguir mis propios deseos. Y, y hago esta observación de que en diferentes culturas, en diferentes épocas, las personas tenían, en diferentes regiones, las personas tenían diferentes culturas, idiomas, costumbres, ¿verdad? Y eso me dice a mí, bueno, la verdad no es absoluta, la verdad es relativa según la perspectiva del observador, según la perspectiva de quien esté interpretando el mundo, la realidad. Y la palabra clave aquí es interpretación, ¿verdad? Yo he estado en varios debates, en diferentes charlas aquí en el seminario, y una de las cosas que tarde o temprano escuchas cuando estás en este entorno del seminario es que los profesores dicen, todos somos teólogos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos tenemos una cosmovisión, todos tenemos una idea de quién es Dios, de cómo podemos escuchar su voz y todos interpretamos, no solamente interpretamos la Biblia, interpretamos el mundo, interpretamos el, el entorno, interpretamos mis circunstancias. Siempre estamos interpretando muchas veces de manera subconsciente, pero lo hacemos, ¿verdad? Entonces, todos somos intérpretes de nuestra realidad y lo que el relativismo dice es que yo como intérprete, yo soy mi propio compás moral, yo decido cuál es la verdad para mí.
Entonces, la verdad es relativa a la persona que interpreta la realidad. Y nuevamente, no existe una verdad, una verdad absoluta, ¿verdad? Queremos alejarnos de esa idea de una verdad que es absoluta. Eso es lo que el relativismo está diciendo. Ahora, básicamente ese es el relativismo a grandes rasgos. Ah, no los quiero enredar mucho con diferentes formas de relativismo, pero quiero mencionar unos problemas cuando abordamos el relativismo, no de forma bíblica, antes de ir a la Biblia, las personas reconocen ciertos problemas con esta idea de relativismo. ¿Ok? El primer problema es cuando el relativismo dice que uno debe seguir sus propios deseos, lo que él quiere, su propio querer. Ese querer, ese deseo, se observa que ya es moldeado, ya viene moldeado por tu entorno, por tus circunstancias, ¿ok? Uno no crece de manera neutra en el mundo. Incluso nuestros corazones, ¿verdad? Ya vienen predispuestos. Y esto es algo que hablamos en teología muchas veces. Dios, al llamarnos y y salvarnos, ¿verdad? Lo primero que hace es cambiar la disposición de nuestro corazón para que queramos lo que Él quiere, para que eh, deseamos lo que Él expone en la Biblia. Entonces, una persona con un corazón que ya es cambiado va orgánicamente, naturalmente, a desear y escoger las cosas de Dios. Lo mismo, y el problema que estoy mostrando aquí es que la misma dinámica existe en un corazón secular. No es un corazón autónomo, no es un corazón independiente, es un corazón que aún sin Dios está sujeto a cosas externas a la persona, ¿verdad? Yo no soy una persona que puede desear de sí mismo autónomamente. Incluso mis deseos están moldeados por mi entorno, por mi cultura. Eh, yo no, y el idioma es un gran ejemplo de esto. Yo no crezco decidiendo hablar inglés. Si yo crezco en Perú, yo voy a hablar español, sí o sí. Y no es una decisión que yo voy a tomar, ¿verdad? Es una decisión que ya fue tomada por mí, para mí. Y lo mismo ocurre con los deseos de nuestros corazones. No son deseos que nosotros podemos elegir, ya fueron elegidos. La cultura, ¿verdad? Ya decidió eh, cuáles son esos deseos. Y ese es el primer problema que las personas observan con el relativismo, que es un querer, es un deseo. Cuando decimos que voy a seguir mi corazón, bueno, es que ese corazón ya ha sido moldeado por las circunstancias, ya ha sido condicionado por la cultura, por tu entorno. Entonces, y la pregunta del millón entonces es, ¿cómo sabemos que nosotros queremos lo mejor? Lo que es mejor para uno mismo y lo que es mejor para mi prójimo. ¿Cómo sabemos eso? No vamos a saber, no vamos a decidir y no vamos a saber qué es lo mejor de forma autónoma, de forma independiente. Vamos a seguir lo que nos dice el mundo o lo que nos dice Dios a través de su palabra. El segundo problema es que el relativismo dice que la verdad depende de la perspectiva. ¿Ok? Ya hemos hablado de la perspectiva de la persona. Y ese es un problema porque la perspectiva es inexacta. La perspectiva tuya, mi perspectiva, la perspectiva del grupo, la perspectiva de la sociedad, siempre va a ser inexacta. Nosotros no tenemos, no somos personas inerrantes,
no somos personas perfectas. Entonces, si vamos a depender de mi perspectiva o de la perspectiva del otro, debemos tener en cuenta que esta perspectiva ya viene teñida de errores, errores de interpretación, errores de sus circunstancias, errores de valoración. Y ese es un problema muy fuerte que observamos con el relativismo. El segundo problema de esa, ¿Cuántos años tienes? Aquí estamos peladitos que yo, creo. el segundo problema que vemos ¿Cuántos años le echas? con el tema de perspectiva 40. Hermanos, por favor, su micrófono para que puedan silenciar, por favor. es que el relativismo va a decir, de una forma un poco ingenua, en mi opinión, que la perspectiva de uno cambia la realidad, ¿verdad? Si yo digo que el sol es verde y que el cielo es rojo, entonces el sol es verde y el cielo es rojo. Si yo digo que 2 más 2 es 5, entonces 2 más 2 es 5 porque esa es mi perspectiva y como ya he dicho al principio, no existe verdad absoluta, esa es mi verdad. 2 más 2 es 5, fin de la discusión. Pero el problema nuevamente es que la perspectiva de uno, por más que uno quiera, no cambia la realidad. Lo que las personas observan es que la realidad, el universo, es independiente a la perspectiva de la persona. No importa cuál sea tu perspectiva, la realidad es una y tu perspectiva debe acoplarse a la realidad. La realidad existe independiente de la persona, del observador. 2 más 2 es 4 aquí y en la China, ¿verdad? Esa es una realidad, esa es una verdad que no se puede cambiar, no obstante la perspectiva del observador. Algo que vemos y que es muy lastimosamente, muy lamentablemente muy común, es el tema del sexo. Hay personas que quieren cambiar su sexo porque ellos tienen una perspectiva diferente de sí mismo. ¿Cómo se autoperciben ellos? ¿Verdad? Es una de las palabras que escuchamos muchas veces en esta conversación. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, te está diciendo que ellos se autoperciben como si es hombre, como mujer, si es mujer, viceversa, como hombre. Y el problema con eso es que no es una perspectiva de acuerdo a la realidad. Y en última instancia terminan ellos haciéndose daños a sí mismos, mental, física, emocional, espiritualmente. Ah, entonces, nuevamente, uno de los problemas con el relativismo es este tema de perspectiva, porque decimos que la perspectiva es lo que marca, lo que define la realidad, pero es al revés, ¿verdad? La realidad es independiente de la perspectiva de uno y uno debe acoplarse a la realidad ah, de las cosas, del universo. Ah, número tres, un tercer problema con el relativismo es que en última instancia no la civilización, la sociedad no puede funcionar de manera relativa, porque si no habría un caos y una anarquía en la sociedad. No se podría avanzar. Por eso es que existe un gobierno, por eso es que existe la policía, por eso es que tenemos una corte, hay jueces, hay leyes, ¿verdad? Hay orden. Ninguna de esas cosas están basadas en un relativismo. La forma en que la sociedad se construye y se ha construido te dice a ti que hay, hay una verdad hay verdades que son absolutas, que no se pueden cambiar independientemente de la perspectiva de uno. El cuarto problema con el relativismo es que nos lleva a un relativismo moral. Una persona puede decir, eh, matar es bueno, otra persona puede decir matar es malo,
y otra persona puede estar completamente indiferente al tema del homicidio. ¿Verdad? Ahí se crea un relativismo moral. Y el quinto problema, en mi opinión, es el problema de autoridad. Perdemos autoridad. Si vamos a ser relativistas de manera coherente y congruente, vamos a perder la base para la autoridad, porque es lo que yo digo versus lo que dices tú. Es mi perspectiva frente a la perspectiva eh, de otras personas. Y esas perspectivas pueden que no se alineen. Y ahí vamos a tener un caos total. Entonces, esos cinco problemas, nuevamente volvemos al tema a la idea del relativismo, que es que en donde se argumenta que no existe una verdad absoluta. Ahora veo aquí que hay unas preguntas. Ah, a ver, la primera pregunta. Por cierto, si tienen otras preguntas pueden escribirlas en el chat. Ah, Dice, ¿considera que el relativismo es una filosofía moderna o ha existido desde la antigüedad? Eh, yo no considero nada. El relativismo es una filosofía que ha existido desde la antigüedad. ¿Ok? En Occidente, cuando pensamos en la cultura greco-romana, por lo general se le atribuye el relativismo al sofismo, está dentro de esta filosofía que se llama sofismo, y uno de los exponentes del relativismo es Protágoras del siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Protágoras decía que la verdad era relativa, que era absoluta, y Platón, por otra parte, decía no, que las verdades son fijas. Entonces, no, el relativismo siempre ha estado ahí, diría yo, ah, incluso en las primeras páginas de la Biblia. Vemos, ¿verdad?, como la serpiente, no se le dice relativismo, ¿verdad? No tenemos la palabra relativismo en la Biblia, y podemos hablar más de esto en un instante, en un momento, pero quizás el nombre no esté allí, pero esa realidad, esa configuración, esa idea ha estado en el corazón humano desde el principio. ¿Por qué cree que el relativismo ha ganado tanta fuerza en esta generación? Bueno, eh, tenemos que decir que ha ganado fuerza en esta generación por el tema de que estamos ya en una cultura postmoderna, ¿verdad? Y yo diría, lo digo yo, no los filósofos, no los eruditos, simplemente yo diría que nosotros vivimos en una cultura postmoderna, ¿verdad? Ah, el modernismo nace después de la Ilustración. La Ilustración viene después del Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Esta idea de que tenemos que volver a las fuentes, ¿verdad? Tenemos que estudiar los clásicos y eh, estas corrientes filosóficas eh, se desarrollan orgánicamente. El Renacimiento da luz a la Ilustración da luz al modernismo. Después del modernismo hay una, hay una, hay un insabor, ¿verdad? Epistemológico, diría yo, epistemológico, hermenéutico. Hay una falta de satisfacción con el modernismo que nos lleva al posmodernismo. Entonces, en donde estamos diciendo ahora, eh, en donde estamos abrazando no solamente el relativismo, sino también el subjetivismo, ¿verdad? Yo soy, la religión puede cambiar, tenemos diferentes denominaciones, y entonces hay diferentes formas, si lo conectamos con la Biblia, hay diferentes formas de interpretar la Biblia, y tu forma de interpretación es adecuada para ti y mi forma de interpretación es adecuada para mí.
Entonces, vivimos en esa corriente, vivimos en esa época eh, postmodernista, postmodernista, y es simplemente el agua, ¿verdad? El lago cultural en el cual estamos nadando ahora mismo. Creo que ahora nosotros lo estamos notando más, ¿verdad? Yo no diría, ¿verdad?, que el relativismo ha ganado fuerza, siempre ha estado allí, pero quizás lo estamos notando más por este tema del LGBT y el tema del transgénero, que es tan, ¿verdad?, tan, tan abierto, ¿verdad? Que ahora estamos lidiando con estas cosas, ¿verdad? ¿Cuál es la base hermenéutica, filosófica para decirle a esta persona que quiere cambiar su sexo, no, no hagas eso? Por eso es que creo que estamos viéndolo más ahora, por lo menos nosotros, los cristianos. ¿Y cuál es la diferencia entre tolerancia y relativismo? Muy buena pregunta. Tolerancia es que si tú dices que 2 más 2 es 5, yo no te voy a... eh, no voy a decir que estás en lo correcto, pero todavía no te voy a catalogar como un enemigo. Eso es tolerancia. Todavía tengo la capacidad de ser amable incluso cuando hay diferencias de opinión. Eso es tolerancia. Pero no estoy rindiendo, ¿verdad? Mi, mis convicciones. No estoy rindiendo mis convicciones. O tú estás equivocado o yo estoy equivocado y podemos ser cordiales y amables en esta conversación, pero no estoy cediendo. Si yo estoy convencido de que 2 más 2 es 4, yo no voy a ceder en esa noción, en esa verdad. El relativismo dice, bueno, si 2 más 2 es 4 y creo que es así, pero tú dices que 2 más 2 es 5, ok, debe ser así también. Dice que son los dos. Y es algo un poco, se vuelve un poco incoherente. A ver, tenemos aquí otra pregunta. Frente a diversas situaciones, tomamos decisiones, pero no todas las decisiones son iguales. Aún como creyentes podemos diferir en algunos puntos de decisiones. ¿Se podría decir que estamos aplicando un relativismo? No, estamos aplicando humildad, porque somos seres falibles, somos personas, seres caídos, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué tenemos diferentes denominaciones? Por ejemplo, yo soy bautista de un corte soteriológico calvinista, no soy credo bautista, yo creo que las personas que son creyentes son las personas que deben bautizarse, pero no soy presbiteriano. El presbiteriano es más confesional, es paido bautista, ¿verdad? Ah, entonces es una persona como R.C. Sproul, ¿verdad? R.C. Sproul. Él es presbiteriano. Lo voy a llamar a él hereje porque él fue paido bautista. No, para nada. Entonces, y le voy a decir que él está leyendo la Biblia incorrectamente. Bueno, quizás en ciertos puntos yo le diría que sí, claro. Pero todavía estoy consciente de que quizás hay consideraciones, hay elementos, hay verdades, hay nociones que yo no he considerado, que él sí ha considerado, y yo respeto sus convicciones, pero también tengo que ser sincero con mis convicciones, conmigo mismo. Eso no es relativismo, ¿verdad? Es simplemente reconocer de que yo soy un ser caído, soy falible y que quizás no interprete ciertos textos de la forma más adecuada. Y por eso nos necesitamos el uno al otro, ¿verdad? Para poder leer la Biblia juntos y para que en donde yo estoy en error, tú me digas a mí, Roberto, por estas razones estás leyendo este texto incorrectamente y viceversa. Ah,
Eso no es relativismo, pero sí es humildad epistemológica o humildad hermenéutica. En ciertas cosas yo suspendo mi juicio porque quizás o él está equivocado o yo estoy equivocado, pero solamente en cosas de segunda o tercera orden, ¿verdad? Como cristiano todavía yo defiendo la inerrancia de las escrituras, yo defiendo la humanidad de Cristo, defiendo su divinidad, ¿verdad? Hay puntos de primer orden que son innegociables, ¿ok? Entonces creo que cuando estamos ya abordando discusiones dentro eh, del mundo cristiano, ¿verdad? Debemos poder hacer ese triaje de cuáles son doctrinas de primer orden innegociables y cuáles son doctrinas de segundo y tercer orden en donde eh, quizás pudiéramos estar equivocados, pero todavía tengo que seguir mis convicciones. Dice Alexander, si somos seres caídos, no podremos llegar a una verdad absoluta. La escatología, ¿verdad? Creo que nos vamos a pelear sobre las últimas cosas hasta que llegue Jesús. Unos serán dispensacionalistas, otros serán amilenialistas, o teología del pacto, otros no saben lo que son, ¿verdad? Entonces sí, hay doctrinas de tercera orden, de cuarta, para mí la escatología es de quinta, yo no sé, pero hay cosas que sí, no nos vamos a poner de acuerdo sobre estas cosas hasta que llegue Cristo. Y esa es una realidad. Que si el presbiteriano está practicando el bautismo incorrectamente o que si el bautista no está considerando estas otras cosas, hermano, esa discusión va a seguir hasta que llegue Cristo, ¿verdad? Y eso para mí es una discusión de segunda orden, porque define límites denominacionales. ¿Con quién puedo yo cooperar? Ah, sí, entonces, ¿y qué significa eso entonces? Significa que debemos andar con convicción, definitivamente, pero debemos ser amables y humildes a la hora de debatir. No estoy diciendo que no debatas, pero debemos ser amables y humildes a la hora de debatir y conversar sobre estas diferencias doctrinales. Dependiendo, nuevamente, dependiendo de estas diferencias doctrinales. Muy buena pregunta. Aquí tenemos otra. Según el relativismo, lo que es verdad para uno puede no ser verdad para otro. Y según este pensamiento, ¿cómo podremos emplear la hermenéutica? Bueno, según ese pensamiento, ¿verdad? Según ese pensamiento, no según el pensamiento cristiano ortodoxo, sino según el relativismo, ¿cómo puedo emplear la hermenéutica? Bueno, yo soy mi propio compás hermenéutico, epistemológico. Yo decido, ¿verdad?, qué es la verdad. ¿Ok? Eso es. Ahora, cuando hablamos del relativismo, las personas, los filósofos, ¿verdad? Yo estudié los idiomas bíblicos, yo enseño griego, hebreo, latín, enseño estudios bíblicos, hermenéutica, no enseño mucha filosofía, pero los filósofos de verdad dividen el relativismo en dos, en relativismo absoluto y relativismo moderado. ¿Ok? Entonces, el relativismo absoluto, nadie lo abraza, nadie realmente eh, lo defiende, pero en un mundo de relativismo absoluto, tú tendrías tu propia hermenéutica, tu propia forma de interpretar, eso es lo que es hermenéutica. Yo tendría mi propia hermenéutica. Entonces, si en mi hermenéutica de la realidad yo digo que yo puedo caminar sobre el aire y camino sobre la azotea
hasta el borde, me caigo, mi hermenéutica me falló, ¿verdad? Y ahí se acaba la discusión eh, entre nosotros. Pero nadie, ¿verdad? Como ya dije, nadie, a menos que, no sé, personas que tengan algún trastorno mental, unos locos, nadie es un relativista absoluto. Todos, todos son relativistas, ¿verdad? Los que hablan sobre el relativismo realmente se refieren al relativismo moderado, en donde tenemos conciencia de que hay limitaciones a la perspectiva de uno, a la interpretación personal de uno. Entonces, ¿cómo podremos emplear hermenéutica? Bueno, desde un punto de vista de relativista moderado, la empleamos teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos. Ah, en un estado, sí, posiblemente. En un estado de relativismo absoluto existiría una anarquía total, claro que sí. Eh, hay, hay una filósofa ah, que dice que un relativismo absoluto, eh, cuando pensamos en relativismo absoluto, estamos pensando en indiferencia, ¿verdad? Indiferencia ante el mal. Se acaba de apagar la luz de la oficina. Indiferencia ante el mal, todo eso, en donde nos negamos a juzgar las acciones de las otras personas. Esta persona dice que realmente el relativismo absoluto es una postura de cobardía, porque todos juzgamos, todos tenemos opiniones, pero lo que estamos haciendo es simplemente protegerse uno mismo al no expresar lo que realmente estamos pensando, ¿verdad? Ah, eso. Y si existe anarquía total, sí, definitivamente, pero ya estamos entrando en el mundo de lo hipotético, porque como sabemos, la historia nos demuestra que nadie ha sido un eh, relativista absoluto. Ahora, vamos a seguir. Quiero hablar rápidamente sobre cómo incide esto con la Biblia o cómo incide la Biblia con este tema del relativismo absoluto. Y lo primero que quiero hacer, ¿verdad? Bueno, ya vimos Hebreos 1. Dice, escuchen el texto nuevamente. El primer versículo dice, Dios muchas veces, de varias formas, ha hablado a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Ok, ¿qué es lo que tenemos aquí? Frente al relativismo, la Biblia nos dice, número uno, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que hay un Dios. Ok, número uno, hay un Dios, el único Dios. Y lo que vemos en Hebreos 1:1 es que este Dios no es mudo, este Dios no es indiferente, este Dios no se queda callado, sino que ha hecho ¿qué? Ha hablado muchas veces, ha hablado de diferentes maneras, en diferentes épocas, ¿ok? Entonces, frente a un relativismo secular, el cristiano debe estar claro que nosotros tenemos un compás epistemológico, un compás hermenéutico, un norte hermenéutico, y ese norte se llama Dios. Nuestro punto de partida del saber, cuando digo epistemológico, me refiero a cómo sé que yo sé. Nuestro punto de partida del saber es Dios, es Dios. Ah, y esto es algo muy fundamental, chicos, ¿verdad? Porque incluso San Agustín de Hipona decía que no es que eh, tengo que conocer a Dios primero, sino es que tengo que creer en Dios primero para saber, para conocerlo. Entonces el rol de la fe, por lo menos hermenéuticamente hablando, y ahora sí, cuando digo hermenéuticamente, estamos dentro ya de la escuela bíblico-teológica en el seminario, cuando hablamos de
cómo navegamos nuestra cosmovisión, cómo navegamos en el mundo, mi punto de partida como cristiano es la fe. Y esta fe moldea cómo yo interpreto no solamente la Biblia, sino también la realidad. Y esta fe entonces me enseña a mí que cuando la Biblia dice que hay un único Dios, yo abrazo esa verdad. Sí, hay un único Dios. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Cuando la Biblia dice que Dios ha hablado muchas veces, de muchas formas, en diferentes épocas, yo afirmo también esos versículos. Entonces, empezando por ahí, ya se acaba el relativismo. ¿Ok? Ya se terminó el relativismo. En la fe cristiana no hay cabida para el relativismo porque la fe cristiana tiene como fundamento hermenéutico a Dios, de que Dios existe y de que Dios habla. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos que Dios habla? Porque Dios, ese es otro punto doctrinal y yo diría que otro punto fundamental de la fe, de que Dios habla a través de su palabra. ¿Ok? Porque la otra opción sería, eh, digamos que soy un cristiano de corte medio liberal, que no quiere ofender a otras personas seculares que no conocen a Dios. Y yo voy a decir, ok, sí, existe un Dios y ese Dios ha hablado, pero yo no sé que Él realmente hable a través de la Biblia, ¿verdad? Esa sería otra opción. Y lo que yo estoy diciendo es, no, sí existe Dios y Dios habla a través de la Biblia y lo que yo lea y estudie en la Biblia, siempre y cuando sea correctamente interpretado, eso es lo que Dios dice. Esa es la palabra de Dios. Ese es el mensaje de Dios para mi vida. Y yo debo guiarme por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, el relativismo se acaba en la fe cristiana porque la fe cristiana, número uno, dice que existe un Dios, número dos, que ese Dios habla, número tres, que nosotros podemos saber lo que dice Dios a través de su palabra, a través de su palabra. Ahora, quiero que volvamos porque ya me habían preguntado que si el relativismo existía en la antigüedad y sí, y la respuesta que yo dije, que la respuesta que di fue que incluso antes de que se llamara relativismo, ya existía en las páginas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando vamos a Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando estudiamos el contexto histórico de Génesis 1:1, lo primero que notamos es que cuando Moisés escribe Génesis, el resto de las naciones, Egipto, ah, el imperio asirio, el, Babilonia, Sumeria, etcétera, el resto de las culturas en el antiguo Oriente Medio, todas tenían un panteón de dioses. Todas tenían una, una historia o un mito de la creación. Entonces, cuando Moisés escribe, en el principio creó Dios los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y luego en el versículo 3 y dijo Dios, y fue así. Él no solamente te está dando un recuento de la creación. Lo que Moisés está haciendo es escribir, es presentar una polémica en contra de las nociones paganas de su entorno, de esos tiempos. Porque en las religiones del Antiguo Oriente Medio había una lucha entre dioses y el cuerpo de este dios
que fue derrotado fue el que se usó para crear el universo y, ¿verdad? De los ojos hicieron esto, de las manos esto, lo otro, ¿verdad? Entonces, lo que hace Moisés es contracultural, ¿verdad? Y en el entorno pagano en donde se encuentra Moisés, ahí todavía observamos ese relativismo. Cada nación tiene sus propios dioses, cada dios incluso tiene su propio culto, sus propias costumbres. Y Moisés viene y dice, no, 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 no. Es un solo Dios y no hubo lucha, no hubo batalla, no hubo queja. Él simplemente habló y fue así, ¿verdad? Entonces, ese relativismo, yo creo que desde la caída siempre ha estado en el corazón humano. Otro ejemplo, ¿verdad? Cuando Caín mata a Abel, Caín se siente, digamos que démosle un poco de crédito a Caín y digamos que él siente ese peso de haber asesinado a su hermano. Dios lo confronta. La sangre de Abel está clamando desde la tierra. ¿Qué has hecho, Caín? Y Caín dice, Dios, si tú me quitas a mí la vida, eso es justo. Y Dios dice, no, no va a haber más derrame de sangre, pero voy a poner una señal sobre ti para que el que te vea no te mate. Más adelante en ese capítulo vemos un descendiente de Caín, Lamec. Mientras que Caín se sentía mal de haber matado a su hermano Abel, Lamec está alardeando de que él puede asesinar a no sé cuántas personas, ¿verdad? Entonces ahí nuevamente ya vemos que las personas rápidamente en las páginas de Génesis, en la página de la Biblia, se están alejando de Dios y ya hay una inversión moral de que matar es bueno. Ya vemos un relativismo en el corazón de las personas. Ah, una y otra vez vemos estas cosas en la Biblia, pero nosotros no lo llamamos relativismo, hay que llamarle pecado, ¿verdad? Porque en última instancia, cuando tú dices que no hay verdad absoluta, lo que estás diciendo realmente es que no hay autoridad, no hay autoridad. Y nosotros decimos, sí hay autoridad y esa autoridad epistemológica y moral reside en Dios, es Dios. Entonces, en última instancia, el relativismo es una manera bonita de, de decir, yo no me voy a someter, no me voy a someter, no me voy a sujetar a la verdad bíblica, no, a la autoridad y gobierno de Dios. Um, sí. Entonces vemos eso en las páginas de Génesis. Otra cosa que quiero compartir, ah, hablando sobre autoridad, el relativismo, nuevamente, rechaza autoridad. Nosotros tenemos que decir que Dios es dueño y Señor. Ya vimos en Génesis 1 que también Él es creador. Entonces, nosotros reconocemos que estamos bajo el dominio de Dios y también reconocemos que el orden moral se basa en el carácter moral de Dios. Repito, el orden moral, en última instancia, en el universo, en la realidad, se basa en el carácter moral de Dios. Ok, creo que tenemos unas preguntas aquí. Sí, dice Alexander, Génesis 3:4 puede ser un ejemplo de relativismo. Sabes que estaba pensando en ese, iba a decir episodio, en ese pasaje ah, sobre la serpiente y sobre cómo ella seduce a Eva para tomar del fruto del conocimiento del bien y el mal.
Y de cierta forma, lo que hace la serpiente es tergiversar las palabras de Dios. Ah, y quizás sí, es un relativismo, ¿verdad? No estoy acostumbrado a pensar en este pasaje eh, dentro de un marco filosófico, ¿verdad? Pero sí, es el comienzo del pecado, ¿verdad? Y si tomamos en cuenta todo lo que he dicho sobre el relativismo, sí, donde decimos que no hay verdad absoluta, donde decimos que podemos cambiarles las palabras, podemos cambiarle las palabras a Dios, ¿verdad? Donde Dios dice una cosa y yo digo, no, pero Él dijo esto, realmente sí, eso es relativismo. Entonces, sí, muy buena observación. A ver, dice Jason, sería como la conclusión de Jueces cuando dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Sí, así es. Ahí está. Ah, lo interesante de ese texto es que el texto en hebreo no dice lo que le parecía bien, sino lo que le parecía yashar, que significa recto. Ah, y es una palabra que se usa mucho en proverbios. ¿Verdad? Y yo creo que lo que se está pintando aquí es que estas personas eh, pensaban que eran sabios, pensaban que estaban haciendo no solamente lo que les parecía bien, sino lo que les parecía sabio y justo y bueno delante de Dios, ¿verdad? En otras palabras, ellos estaban tratando de seguir a Dios, pero a su propia forma, a su propia manera. Ah, pero sí, ese es otro buen ejemplo del relativismo en la Biblia. Y cómo, muy interesante este tema de jueces, porque cómo se resuelve, digamos, este problema. Bueno, el pueblo, creo que después de jueces viene Primera de Samuel, y en Primera de Samuel el pueblo está hasta la coronilla con este tema de los jueces, porque pasamos por un tiempo bueno con un juez bueno, y luego pasamos por un tiempo malo con un juez malo, y el pueblo le dice a Samuel, Samuel, ¿sabes qué? No más jueces porque después de ti tus hijos son malísimos, son corruptos, y necesitamos un rey, Samuel, es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces el pueblo reconoce que frente a este problema de relativismo, de que cada uno hace lo que mejor le parezca, hay un problema de autoridad. Aquí no necesitamos más ningún juez con buenas intenciones. Lo que necesitamos aquí es alguien, una cabeza de gobierno que ponga orden a estas cosas. Entonces, ya el pueblo reconoce que el problema del relativismo realmente es un problema de autoridad. Sí. Y luego, en el Nuevo Testamento, eh, se recalca, ¿verdad?, este tema de autoridad. En el seminario hablamos mucho de que en las epístolas paulinas, Pablo siempre presenta los indicativos antes de dar los imperativos. Pablo, antes de decirte cómo vivir, te va a decir la doctrina que apoya, que sustenta esos imperativos. Y el caso típico, ¿verdad? O el ejemplo típico de estas cosas es Romanos 12. Ah, quiero leer Romanos 12 rápidamente. Dice, por lo tanto, versículo 1, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay muchas cosas que podemos decir aquí con referencia al relativismo, pero lo que quiero observar aquí es que Pablo te está diciendo, vive de una forma que sea agradable, que sea santa, que sea como una ofrenda viva para Dios.
Pero ¿cuál es la base de eso? Estamos en el libro de Romanos, chicos, ¿verdad? Y es uno de los libros más teológicos, eh, más, más densos del, del Nuevo Testamento. Entonces, toda esa doctrina, toda esa teología, ¿verdad? Fundamenta el imperativo de Pablo. Fundamenta lo que él ahora quiere que tú hagas, que vivas eh, como un sacrificio vivo delante de Dios. Entonces, allí no hay relativismo, ¿verdad? Ahí lo que hay es una doctrina que sustenta, apoya una manera de vivir. Y eso es lo que el relativismo no ofrece. Porque el relativismo, primero que todo, no te ofrece una verdad que sea fija y tampoco te ofrece una forma de vivir. El relativismo te deja desamparado en el mundo y dice, vive como mejor tú quieras vivir, sea bueno o no para ti, sea dañino o no para ti. En otras palabras, el relativismo en última instancia no se preocupa por ti, no te ama. Eh, eso. Ok, ¿alguna otra pregunta antes de concluir? Lo último que quiero decir, cuando estamos pensando en la Biblia, en la hermenéutica bíblica, es que los autores de la Biblia modelan para nosotros la buena lectura bíblica. Como sabemos, el Nuevo Testamento una y otra vez está citando el Antiguo Testamento. Y lo que hace es citar el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento es la base escritural, pudiéramos decir. El Antiguo Testamento es la Biblia del Nuevo Testamento. Entonces los autores del Nuevo Testamento te están mostrando que para ellos tampoco hay relativismo. Ellos tienen que argumentar de una manera que apunte al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque esa es su base. Esa es la palabra de Dios para los autores del Nuevo Testamento. Incluso dentro del Antiguo Testamento, por ejemplo, en Daniel 9, Daniel está leyendo Jeremías. En Jeremías, Jeremías está leyendo Isaías. En Isaías, Isaías está leyendo eh, el Pentateuco, ¿verdad? Entonces, los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento se están leyendo a sí mismo y están tomándose como referencia de autoridad y de verdad y de revelación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a Josué, Josué ya está diciendo, sí, Moisés es el siervo de Dios. Según lo que Moisés dijo o escribió en la ley, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el- quizás las vidas que la Biblia muestra Abraham, Lot, los jueces, esas personas, la Biblia es muy, muy, muy franca y te muestra personas reales, con problemas reales, con pecados. Pero también los autores de la Biblia te muestran que esas palabras, hay una conciencia de que esas palabras son en última instancia la palabra de Dios, ¿verdad? Y que esas palabras, esos libros anteriores son su base hermenéutica. Y allí termina el relativismo. Ok, aquí tenemos, el relativismo ha influido en la predicación moderna al reemplazar exposición bíblica por mensajes motivacionales. Sí, sí, definitivamente. Ahora, eh, yo diría que es en la predicación moderna de pastores que no son eh, que no toman, que no saben leer la Biblia, que no toman en serio el rol de las escrituras a la hora de predicar, de pastores quizás medio liberales, sí, definitivamente. Pero yo también sé que hay muchos pastores a lo largo y ancho de Latinoamérica que buscan, ¿verdad?, la palabra de Dios
y presentan la palabra de Dios a su congregación. Entonces tenemos que darle gracias a Dios también por esas personas que se esmeran por estudiar la Biblia para decir, esto es lo que dice Dios. Esta es la palabra de Dios. Ah, Siguiente pregunta. ¿Cree que la cultura actual ha presionado a algunos líderes a suavizar doctrinas difíciles como pecado, arrepentimiento y juicio? Sí, pero creo que eso siempre ha sido una tentación, ¿verdad? En la historia siempre hemos visto eh, esa presión que, que, digamos, los predicadores han sentido. Por ejemplo, los puritanos, am, que tuvieron que marcharse de Inglaterra, luego fueron para Holanda y de Holanda salieron a Estados Unidos. Ah, entonces, esa dinámica siempre ha estado allí y lo vemos también en la Biblia. Ah, a los reyes, si leen Reyes y Crónicas, a los reyes de Israel nunca les gustaba que los profetas de Dios vinieran y profetizaran. Ok, la otra pregunta, ¿por qué hoy defender doctrinas históricas muchas veces es visto como falta de amor? Quizás por la forma en que se presenta. Creo que aquí no es un tema, no hay un tema hermenéutico o doctrinal o cultural, quizás un poco cultural, pero creo que muchas veces la forma en que nosotros enseñamos puede desanimar a la persona en vez de mostrarle cuán grande es Dios, cuán bueno es Dios y digno de adoración y de amor. Entonces creo que aquí son las dos cosas, ¿verdad? Quizás un poco de cultura, pero también tenemos que ser humildes. Hablé sobre la humildad y la amabilidad al principio de la charla. Debemos ser humildes y debemos mostrar esa humildad cuando estamos enseñando. Y cuando no sabemos decir no sé, no sé. Yo le digo a mis estudiantes muchas veces, no sé. Donde hay una pregunta que realmente no sé, que ni siquiera puedo inventarme la respuesta, le digo, sí, no sé, y lo voy a buscar más tarde y ya, porque todos somos falibles. Entonces, creo que aquí la falta de amor quizás es parte cultural, quizás también es autoexaminarse y ver cómo la persona está presentando eh, estas doctrinas. A ver, ¿qué dice Alexander? Para poder defender las verdades de Dios y hacer frente al relativismo necesaria una buena o correcta hermenéutica. Sí, definitivamente. Pero más que una hermenéutica es tener un corazón que está dispuesto a someterse a lo que la Biblia dice. La buena hermenéutica empieza con la disposición del corazón. ¿Ok? Estoy creyendo, primero que todo, estoy llegando, aproximándome a las escrituras con una postura de fe y una postura de humildad. Esas son las bases de toda buena hermenéutica. A ver, aquí dice, hoy escuchamos a algunos pastores cuestionar constantemente a maestros reconocidos, Sproul, MacArthur. En algunos casos pareciera existir más preocupación por no perder cierto grupo de oyentes o aceptación ministerial que un verdadero análisis doctrinal serio. ¿Cómo distinguimos entre un celo genuino por la verdad y una postura influenciada por presión cultural, popularidad o temor al rechazo? Mm, Yo creo que ese temor, en mi muy falible y limitada opinión, ese temor lo tenemos todos. Porque eso que estás preguntando allí, yo me identifico con eso, ¿verdad? Con perder popularidad, con perder influencia, con que si me hacen una pregunta y yo no la sé, pero esta persona sí la sabía. Ah, Creo que esa es una realidad humana y yo te diría, Juan, número dos, es fácil de detectar esta postura, este tipo de presión y debemos orar por esa persona, por ese pastor y también
relacionarnos con Él en amor, ¿verdad? Ah, y luego creo que lo que debemos tener en cuenta es la práctica ministerial. Ok, si el pastor está luchando, porque aquí lo que estoy viendo, ¿verdad? Es una falta de seguridad, no se siente seguro. Si el pastor está luchando con inseguridad, orar por él, pero también prestar atención si esto está afectando su práctica ministerial. Es decir, por esta falta de seguridad, vamos a dejar de compartir el Evangelio. Ya dejamos de compartir el Evangelio. Por esta falta de seguridad, está tratando de forma diferente o áspera el pastor a la grey, a la congregación. Esta falta de inseguridad está llevando al pastor a pecar, a cometer plagio, a decir cosas que no son de él mismo, originales. Ah, ¿cuáles son las repercusiones de esta actitud? Eso es lo que yo estaría viendo. Si es algo que el pastor, ¿verdad? Es obvio que le está luchando con esto, pero no, y hay que orar por él, pero no está afectando de manera sustancial su práctica ministerial. Si Dios todavía está bendiciendo al pastor, ah, yo lo miraría de la iglesia, ¿verdad? Y tampoco armaría mucho lío, pero quizás una conversación con él en privado, afirmando que, no sé, que todavía soy un miembro fiel, que lo amo en Cristo. Am, pero creo que distinguir es fácil entre una persona que tiene un celo genuino y una persona con una postura que simplemente quiere más plataforma, ¿verdad? Las personas que quieren plataforma, por lo menos quizás estoy equivocado, pero las personas que quieren plataforma eh, son fáciles de detectar. Am, y uno ora por esa persona y espera que no eh, influya de manera detrimental en su práctica ministerial. A ver, ¿qué dice Jason? ¿Cómo podría defender la infalibilidad e inerrancia de las escrituras frente a la teología liberal? Es que, a ver, se defiende con el Evangelio. Cuando yo he tenido conversaciones con ateos y con personas de corte liberal, no importa los argumentos que tú muestres, no importa lo que le digas a estas personas, ellos ya tienen sus propias razones, ellos ya están convencidos. Tú tienes que compartir el Evangelio con estas personas y orar por ellos. Muchas veces eh, nosotros preparamos argumentos apologéticos, ah, pero yo pienso que muchas veces estos argumentos apologéticos es para que la persona sepa que uno no es estúpido y que tenemos razones por las cuales eh, creemos en la Biblia, pero no es para convencer. Yo tuve una discusión con un familiar mío que es ateo hace años atrás y él me estaba retando, me estaba confrontando y yo era más joven en ese tiempo, tenía más cabello y le decía que no, que es así, que no, lo siento, no, no, es lo que dice la Biblia. Y entonces él me para y me dice, "Ah, ok, entonces lo que dice la Biblia sí o sí". Yo le digo, sí, ¿verdad? Ese es mi punto de partida. Y no hay manera yo sé que no te puedo convencer, pero ten en cuenta que no hay manera en que tú puedas convencerme a mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Cuando se acaban los argumentos, tengo que orar por él y que él sepa el Evangelio. Ah, entonces, ¿cómo defender la infalibilidad? Yo no defiendo la infalibilidad o la inerrancia, yo creo en esas cosas. Son mis puntos de partida hermenéuticos. Eh, si te encuentras en una situación en donde estás peleando por la inerrancia de la Biblia, esa persona necesita el Evangelio. Ok, dice, ¿cree usted que en ocasiones algunos líderes usan el término hereje con demasiada ligereza contra pastores históricos y doctrinalmente sólidos?
Sí, yo creo eso, no necesariamente por defender la verdad, sino por proteger su propio entorno ministerial o evitar que sus miembros escuchen perspectivas teológicas más profundas. Sí, o sea, creo que es un caso hipotético. Tendríamos que ver específicos, pero sí, yo creo que es posible, ah, definitivamente. Ah, y no es nada nuevo. Incluso en la Biblia vemos casos de eso, ¿verdad? Eh, sí, estaba pensando lo que dice Pablo en Primera de Corintios, que no te llames de Pablo, no te llames de Apolos, no te llames de fulano de tal, todos tienen que ser llamados por Cristo, ¿verdad? Entonces, esa tentación de buscar renombre, esa tentación de ser del bando de R.C. Sproul o ser del bando de MacArthur, de llamar al otro hereje, ah, eso siempre ha estado ahí en el corazón humano. Muy, muy buenas preguntas todas. Creo que se acabaron las preguntas. ¿Alguna pregunta más? A ver, una última pregunta. Algo relativo a lo que hemos estado viendo esta noche. Bueno, Lincoln, parece que se acabaron las preguntas. Ahí lanzan una, creo. Oh, ok. Dice, si el relativismo enseña que la verdad depende de la perspectiva de cada persona, no grupo, ¿qué ocurre cuando ciertos líderes llaman hereje a todo aquel que no encaja exactamente en su tradición, aún compartiendo doctrinas esenciales del Evangelio? Estas preguntas las estás escribiendo tú o estás compartiendo con lo que otras personas están pasándote. Son algunas preguntas de Facebook, me dice Ah, Joel. ok, súper, súper, súper. Ya. Como estamos en transmisión en vivo, están preguntando por Ah, Facebook. verdad. Oh, estamos en vivo. Eh, me hubieras dicho, me hubiera puesto una corbata, algo más formal. Eh, ¿Qué ocurre cuando ciertos líderes llaman hereje a todo aquel que no encaja exactamente en su tradición? A ver, mm, no corremos el riesgo de reemplazar la autoridad de la escritura por un relativismo denominacional. Bueno, aquí tenemos dos temas un poco diferentes, ¿verdad? Porque la palabra hereje debe ser usada con mucho cuidado, con mucha cautela. Ah, hereje no es la persona que simplemente difiere en doctrina con, con tu confesión, ¿verdad? Con tu propia teología. No. Por ejemplo, si yo tengo un buen amigo que es presbiteriano y yo no lo llamo hereje. Él es bautista, él no es hereje para mí, ¿verdad? Personas, si han estudiado un poco el tema de de la Santa Cena, saben que hay diferentes posturas frente a la Santa Cena. Entonces, mi postura es más bautista, obviamente, pero una persona que tiene una postura, digamos, luterana, yo no la voy a llamar hereje. Hay que definir, ¿verdad? Como dije, hacer ese triaje de doctrinas de primer, segundo, tercer orden. Entonces, cuando una persona me ataca a la persona de Cristo, me dice, enseña que Cristo no es humano, o viceversa, que Cristo no es Dios,
O cuando una persona dice que el Antiguo Testamento no es la palabra de Dios, no es inspirado, ahí sí, yo diría que eso es una herejía, ¿verdad? Y hay que llamar a esa persona hereje. Pero si, entonces, y eso son cuestiones de primer orden. Pero si alguien dice, no, yo soy Paido Bautista, él no es hereje, él no es hereje. Él simplemente tiene, yo espero que él tenga convicciones y que no esté simplemente siguiendo lo que otras personas dicen. Pero yo asumo, ¿verdad?, que él tiene convicciones, él o ella tienen convicciones bíblicas de por qué siguen esa doctrina. Pero no es una doctrina de primer orden. No lo voy a llamar hereje. Eh, ahora, creo que la pregunta también está hablando más sobre los líderes, que hay que tener cuidado. A ver, los líderes, este es un tema pastoral, porque las cualificaciones para ser pastor, una de ellas es no ser una persona rencillosa, una persona conflictiva, ¿ok? Entonces, si tú eres una persona que está llamando a otras personas herejes, a pesar de que no lo son, entonces tú te estás descalificando del pastorado porque estás mostrando ser una persona conflictiva. ¿Ok? Entonces mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa si una persona... Entonces, en este caso, si esta persona no es hereje y el pastor lo está llamando hereje, ahí tenemos una persona conflictiva, hay que llamarle la atención al pastor y si el pastor no se arrepiente, ya se descalifica. Ahora, la otra parte de la pregunta, eh, no corremos el riesgo de reemplazar la autoridad de la escritura por un relativismo denominacional. No, porque todavía vemos el rol del debate y si yo creo estar en lo correcto, yo espero o tengo la esperanza de convencer a mi contrincante, no, a mi interlocutor, ¿verdad? A mi rival. Lo voy a noquear con un uppercut de calvinismo. De credo bautismo. Y para mí mismo lo bautizo, porque posiblemente no se bautizó. Eh, como Dios manda. No, no es un relativismo denominacional. No es relativismo denominacional. Pero nuevamente, es lo que tenemos que reconocer es que somos personas caídas, no lo sabemos todo, ¿verdad? Y debemos caminar humildemente en este mundo. Con convicciones, no rindiéndonos al relativismo, no rindiéndonos al subjetivismo, con convicciones, ¿verdad? Y reconocer si yo estoy en lo correcto, esta persona quizás está en lo incorrecto, pero él tiene sus convicciones y debo tratar de convencerlo, si es que puedo, si se da la oportunidad. Si no, no, pues ni modo. Siempre y cuando esta persona no sea hereje. En el caso de que sea hereje de verdad, necesita el evangelio. Excelente respuesta. Creo que cerramos con las preguntas o hay alguna más, hermanos, por ahí. Aprovechemos a nuestro ponente. O alguien que quiera preguntar en vivo, levante la mano para verlo, a ver, y haga la pregunta. Listo. Creo que no hay más preguntas. Creo que ha sido todo resuelto. ¿Está? Todo resuelto. Ya resolvimos el relativismo. Lo fulminamos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Buenas noches. Adelante, Sí, hermano, sí, a ver. hola. Dale.
Entonces, hermano, hablamos de culturas, hablamos del lugar donde vivimos y qué medidas o qué pautas nos puedes dar para enfrentar el relativismo aún en nuestras iglesias muchas veces, porque tomamos con liviandad muchos temas donde deberíamos ser convincentes o más rectos, pero muchas veces la mayoría cuando uno quiere ser más recto, más doctrinal, ya te catalogan como ¿no? espiritual, santurrón, y más están ligados al relativismo, todos nos amamos, todos nos queremos. ¿Qué pautas o qué consejos nos darías Sí, para afrontar poco a poco eso en las iglesias? sí, Esa sería mi pregunta. excelente. Yo creo que antes de entablar esa conversación o llegar a ese momento en donde ya la persona te dice santurrón o lo que sea, hay que modelar, hay que dejar bien en claro que mis convicciones vienen o nacen de la Biblia, ¿verdad? Ah, y modelar eso cada semana delante de la congregación, en el púlpito, mostrar los argumentos. Esto es algo que yo aprendo de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo siempre muestra sus argumentos, siempre te dice, eh, por estas razones. Y cuando te dice ya por estas razones es porque él te ha dado tres, cuatro capítulos de argumentación y cómo llegó acá y te cita pasajes bíblicos. Entonces Pablo, número uno, muestra su lógica. Número dos, muestra que él está basándose en la autoridad de la Biblia. Y número tres, está abierto a que otras personas lo examinen, como hicieron los bereanos, ¿verdad? Que cuando Pablo fue a verlos allá, ellos abrieron las escrituras para revisar que Pablo estaba diciendo lo correcto. Entonces creo que hay que establecer una cultura en la iglesia en donde se dice y se vive que la Biblia es la norma, la Biblia es la regla, ¿verdad? La Biblia es la constitución, ¿verdad? De, de esta iglesia. Sí, quizás tenemos una confesión de fe, pero incluso la forma en que nosotros hablamos sobre esa confesión de fe, si tenemos una confesión de fe, podemos hacerlo desde el punto de vista, bueno, porque esta es la teología, esto es lo que los teólogos dicen, o podemos hacerlo, conectarlo con la Biblia, ¿verdad? Bueno, esto es lo que creemos, esta es nuestra confesión de fe, Londres 1689, pero es bíblica. La creo porque está en la Biblia. Entonces, en la medida en que la congregación vea, entienda, y que, ah, no, ¿verdad? Es que él lee la Biblia, él cree lo que dice la Biblia. Ellos, creo que ese debate o esa conversación se va a evitar, en mi opinión, ¿verdad? Pero yo creo que el reto no es ganar en argumentos, creo que el reto es mostrar eh, y mostrar en la forma en que yo manejo las escrituras y cómo hablo acerca, cómo me refiero a las escrituras. Ah, sí, entonces sí, ¿verdad? Mi tendencia siempre es ir a las escrituras primero y luego llegar a la teología. um, y es importante hacer eso porque yo quiero que las personas vean esto es lo que dice la palabra de Dios. Así es como se lee, así es como se interpreta. Por esto es que yo creo esto. Um, entonces creo que ese es el reto, ¿verdad? Modelar esa relación con la Biblia en donde se nota de que sí, yo creo la Biblia, yo creo la palabra de Dios y me baso en ella para todo lo que estoy haciendo. Y confrontar, luego de que estés modelando eso, confrontar a las personas, pero hermano, tú sigues a Jesús, porque Jesús creía en la Biblia. Si tú eres seguidor de Jesús, si tú eres discípulo de Jesús, ¿verdad? Tú vas a creer lo que él creía. Jesús creía en Moisés y los profetas, en David.
Entonces, ¿por qué no crees tú en la Biblia? Porque Jesús lo hacía. ¿No eres discípulo? Y eso no es un juego de palabras, es una pregunta muy, muy seria que hay que la persona debe hacerse. Si yo soy seguidor de Jesús, yo voy a creer en las palabras de la Biblia. Yo voy a creer en la palabra de Dios. ¿Qué tipo de seguidor de Jesús soy entonces? Y creo que ahí es donde vamos a ver más que los argumentos de que si eres muy teólogo, muy teológico, lo que sea, vamos a ver el corazón de la persona, ¿verdad? Vamos a ver si esta persona realmente está dispuesta a someterse a la palabra de Dios, no a ti. Yo no quiero que ellos se sometan a mí, no. Quiero que se sometan a lo que la Biblia dice, a lo que la palabra de Dios dice. Am, eso. Amén. Amén. Muchas Sí, hermano, gracias. Buena gracias. pregunta. Ujú. Bien, si ya no hay más preguntas, entonces vamos a ir terminando. Agradecemos al doctor Carrera por esta masterclass. Esperamos poder reunirnos nuevamente para seguir tocando otros temas o profundizar sobre este tema también, ¿no? Que nos da la escritura, ¿no? Así que voy a pedir que por favor prendan sus cámaras todos, hermanos, o la mayoría, para tomarnos una fotito antes de terminar este tiempo y quede registro de esta masterclass el día de hoy, 18 de mayo, siendo ya las 9:41 aquí en Perú. Ahí están, van prendiendo las cámaras, pónganse guapos, por favor. Eso es relativo. Ahí están, de distintas partes de nuestro Perú. Nos Mm. están visitando en esta masterclass. Listo, lo tomo a la voz de tres. Uno, sonrían. Dos y tres. Listo. Un ratito más, una más, por favor. A ver, una, dos y